Hola hermanas, buenos días. Bueno, ya vamos a hablar hoy de la conclusión de esta serie que hemos aprendido a través del libro de Santiago. Y durante todos estos temas fuimos guiadas para saber cómo comportarnos como verdaderas creyentes. Dios nos enseñó lo falso y lo verdadero que podemos ser, para que podamos siempre meditar en esto y saber en qué caso está, si eres realmente auténtica o eres falsa. Este tema de Santiago nos ha enseñado el por qué Dios lo puso a liderar a su iglesia y a enseñar a todos los creyentes cómo hay que vivir. También Santiago tuvo sus tropiezos al principio, porque él era hermano de nuestro Señor Jesús y no creía en él al comienzo de su ministerio. Pero más adelante vemos cómo es transformado cuando Jesús resucita y entrega toda su vida al servicio de nuestro Señor Jesús. En esta carta se ve plasmado todo lo que él aprendió de él y cómo quiere que todo creyente tenga una fe verdadera, sin que haya nada de falsedad. Vimos cómo debemos gozarnos ante las dificultades. Fue su primera recomendación, queriendo que obtengamos la paciencia y que entendamos que la paciencia debe ser una cualidad de todo creyente. Solo así podemos hacerle frente a las dificultades. Luego nos habló del peligro de ser una persona de doble ánimo, pues una persona así es inconstante, está confundida, cree tener una relación con Cristo y otra con sus emociones, etcétera, etcétera. Ser así no nos permitirá recibir nada de parte de Dios. También aprendimos que el ser pobre o rica no significa que tengamos un acercamiento más a Dios. No porque seas pobre estás más cercano a Dios, o porque eres rica estás más lejos, sino tener un corazón humillado y sincero. Eso es lo que Dios busca de cada ser humano, y principalmente que hayas reconocido que Cristo es tu Salvador. Vimos que podemos estar viviendo una prueba de parte de Dios para que nuestra fe crezca, pero también podemos estar viviendo una consecuencia debido a las decisiones que tomamos. Pues Dios es luz y siempre nos muestra la verdad de nuestras acciones. Santiago nos animó a siempre seguir el consejo de Dios y tardarnos en argumentar y enojarnos, ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Nos enseñó cuál es la verdadera religión, aquella persona que sabe refrenar su forma de hablar, que es misericordiosa y que guarda todo lo que el mundo le propone. También vimos que la misericordia es no mostrar preferencias, sino ser equitativo siempre. Mostrar misericordia por nuestro prójimo. Buscar las riquezas en la fe, no la de tener posesiones, sino más bien crecer más en su palabra. Amar a nuestro prójimo como Jesús nos enseñó. Algo que también vimos es que un verdadero creyente es aquel que su fe dará frutos. Sus obras darán testimonio de que ha creído. Un falso creyente jamás dará frutos, y sus obras están muertas. Aprendimos que enseñar es una gran responsabilidad, y que es un anhelo que debemos de tener, un corazón dispuesto para hacerlo, porque en algún momento vamos a enseñar. Pero debemos de recordar que tendremos mayor juicio, debido a que hay más responsabilidad en cómo nos comportamos. Pero eso no debe de desanimarnos, por el contrario. Debemos de aceptar el hecho de que podemos enseñar y es un gran privilegio hacerlo, si así Dios nos pone en nuestro corazón. Algo que Dios nos enseñó es el peligro de nuestras palabras, lo letales que son, y que solamente el Espíritu Santo es el único que puede domar nuestra forma de hablar. Sin Él, tu manera de hablar está totalmente sin control, lista para destruir, lista para dañarte y dañar a todos los cercanos a ti. Solamente el poder de su Espíritu Santo es quien puede domar tu lengua. Y no puedes alabar a Dios y después maldecir, decir mentiras, decir groserías. No es algo que sea natural, eso es algo que no le agrada a Dios. Debes siempre tener control en todo lo que dices.
Debemos anhelar la sabiduría de Dios porque es pura, pacífica, amable, benigna, llena de compasión, da buenos frutos, ecuánime, genuina. Eso es lo que diario debemos anhelar. De lo contrario, habrá pleitos, envidias, codicias, malas intenciones. Estaremos siendo adúlteras, teniendo amistad con el mundo y siendo enemigos de Dios. También nos enseñó a que resistamos al diablo para que huya de nosotros. Arrepintámonos y humillémonos ante la presencia de Dios siempre, en todo momento. Que no debemos de caer en hablar mal de nuestros hermanos, que solamente Dios es juez y no debemos usurpar su lugar. Todos nuestros planes que tengamos, llevémoslo a la presencia de Dios y reconozcamos que solo Él es el dueño de nuestros días y de nuestros planes. También vimos que no debemos de buscar las riquezas de este mundo y que no seamos crueles con aquellos que están bajo nuestra autoridad, en caso de que tú tengas autoridad sobre alguien. También nos animó a los que están sufriendo la opresión de algún jefe, que sepan que Dios escucha su clamor y que debemos aprender a ser pacientes, a ser dichosas ante el sufrimiento, y que solo lo aprendemos si el poder del Espíritu Santo vive en cada una de nosotras. De lo contrario, seremos amargadas, frustradas, decepcionadas, porque siempre queremos que nuestras peticiones sean escuchadas a nuestra manera. También nos dijo que nuestro hablar sea sí o no. Hablar con la verdad siempre, para que nuestro sí sea sí, y si no, no. Y no mintamos, porque los mentirosos están fuera de su reino. Estarán fuera, así lo dice su palabra. Orar si estamos afligidas, cantar alabanzas si estamos alegres, orar por los enfermos, confesar nuestros pecados, animar a aquel que se ha apartado, todo conforme a la sabiduría de Dios. Y así es, hermanas. Todo esto que hemos aprendido es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que podamos ser unas auténticas creyentes, para que nuestra fe dé frutos, para que nuestras obras no estén muertas. Y todo esto lo vamos a lograr a través de que nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, y que su Espíritu Santo es quien esté gobernando nuestras vidas y quien nos haya convencido. Porque entonces sabremos que es el poder de Dios que nos ayuda y que no hay nada de nosotros, en verdad. Solamente la gloria será para Él. Solamente es para Él por el cual vivimos. Esta es la conclusión de todo esto que hemos aprendido durante todos estos días, y que su Espíritu Santo nos ayuda a recordar siempre lo que tenemos que hacer a cada instante. Les mando un abrazo y al igual que ustedes ruego a Dios para que sea Él quien nos ayude a que todo esto que aprendimos podamos aplicarlo en cada momento de nuestras vidas y que sigamos creciendo y fortaleciéndonos en su palabra. Sigamos aprendiendo unas de otras, orando unas por otras, amándonos como Él nos ha enseñado a amar. Que Dios les bendiga, hermanas.